Muy bien, vamos a iniciar directamente con lo que sería la materia blanca y la materia gris. Vamos a observar directamente que cuando hablamos de materia blanca y materia gris, pues obviamente nos vamos a enfocar a dos estructuras primordiales o dos estructuras principales. La primera que podemos observar, pues va a ser directamente lo que es el encéfalo, ¿no? Y ya no rayes el pulmón. La primera que vamos a ver es el encéfalo, donde directamente, pues obviamente aquí se encuentra la mayoría de las funciones, la mayoría de las características a nivel directamente de la estructura o la funcionalidad del cuerpo. Y la segunda estructura que vamos a encontrar, pues es la médula espinal, ¿sí? Vamos a generar un corte de carácter, imagínense que se dibuja medio transverso. ¿Va? Ok, ¿dónde podemos encontrarlo a nivel del encéfalo? Vamos iniciando con este tipo de estructura. Vamos a encontrar directamente o lo vamos a encontrar sobre todo a nivel de lo que sería la corteza cerebral. ¿Qué quiere decir? Donde se encuentran las circunvoluciones, donde se encuentran directamente aquellas estructuras específicas del funcionamiento del cuerpo, ¿sabes? Lo que quiere decir que por lo general la materia gris la vamos a encontrar a nivel de la corteza, o sea, en la parte directamente externa o periférica al cerebro, ¿sí? Siendo en su mayor cantidad la parte interna materia blanca. Vamos a colocarle de color rojo. Sin embargo, si nosotros hiciéramos un tipo de corte, si cortáramos esta estructura, pues obviamente podríamos observar de la siguiente manera, ¿no? Donde decimos o donde observamos, ¿no? Que nuestro cerebro, vamos a ponerlo aquí, también tiene estructuras denominadas o derivadas de la materia gris, ¿no? Que no solamente se encuentran a nivel de corteza, sino que también se encuentran a nivel de la zona céntrica. ¿Sí? A la mayoría de estas estructuras, pues obviamente se les va a conocer como núcleos basales, ¿sale? Que son pequeñas estructuras o pequeñas cúmulos de neuronas, las cuales pues obviamente llevan a cabo una serie de funciones o estructuras a nivel del cerebro, ¿sí? ¿Para qué? Para llevar a cabo el término de lo que sería, el término de lo que serían funciones. Muy bien. Y entonces ahora vamos a hablar a la inversa, ¿no? Vamos a hablar a la inversa porque directamente a nivel de médula es al contrario, es al revés. La mayor cantidad de materia gris pues la vamos a encontrar no en la periferia como a nivel del cerebro, sino que lo vamos a encontrar a nivel directamente céntrico, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que a nivel de médula la mayor cantidad de materia gris la encontramos en el centro de la médula y la mayor cantidad de materia blanca la vamos a encontrar a nivel periférica de la médula. Obviamente le estoy coloreando, color rojo, estamos hablando de materia blanca, y color azul, estamos hablando de materia gris, ¿sabes? También pasa lo mismo en el cerebelo, ¿sí? Cuando hablamos del cerebelo, del pequeño cerebro que tenemos, sí, que se encuentra sobre todo, que lleva a cabo las funciones sobre todo de carácter psicomotriz, pues también hablamos de que tiene la misma característica, ¿no? Que el cerebro, la periferia de este junto con algunos núcleos que tiene internos, pues obviamente contienen materia gris, ¿sí? Pero en su mayoría, pues obviamente va a comprender directamente lo que sería la materia blanca, ¿sí? Va a prevalecer. Bien. Ahora, ¿qué vamos a ver o qué vamos a notar directamente en este tipo de estructuras? Fácil. Estamos denominando o denominamos que la materia gris por lo general lleva a cabo todo ese procesamiento de información, pero la materia blanca ayuda al aceleramiento de las funciones, ¿sabes? A nivel directamente de lo que sería la médula, pues nosotros tenemos unas estructuras denominadas láminas Rexet. Vamos a ponerlo aquí. Láminas Rexet. Tenemos unas láminas Rexet, ¿qué son cuáles o cómo son? Ah, fácil. Son aquellas láminas, sí, o aquellas estructuras seccionadas, las cuales segmentan parte de lo que sería la parte céntrica de la médula. Y entonces estas láminas tienen funcionamiento, tienen una característica primordial, ¿sí? Sobre todo cuando hablamos de procesos aferentes y eferentes. Cuando hablamos, vamos a ponerle aquí, este es posterior y este es anterior, ¿sabes? Cuando hablamos directamente de las estructuras anteriores, por lo general se refieren o van referidas hacia lo que serían o los procesos motores. Y cuando van directamente hacia la zona posterior, estamos hablando de que se lleva a cabo aquellos procesos de carácter sensorial o sensitivos. Bien, ahora vamos a pasar al siguiente paso dentro de lo que sería la materia gris y la materia blanca.
Vamos a empezar directamente con la materia blanca. Ok, siempre que hablamos de la materia blanca, ya saben, vamos a hablar de dos estructuras principales a nivel celular, ¿no? ¿Cuáles van a ser o cómo nos las vamos a denominar nosotros? Fácil. Número uno, vamos a hablar de los axones. ¿Por qué? Porque directamente en los axones tenemos algo que se llama vainas de mielina. Vainas de mielina. Que si lo ponemos en contexto, las vainas de mielina, pues obviamente están compuestas o son directamente una lipoproteína, ¿sale? Las vainas de mielina son una lipoproteína y pues obviamente lo que se caracteriza o lo que caracteriza dentro de este tipo de estructuras, pues es obviamente que brindan la coloración. ¿Para qué va? Y entonces, si estamos hablando de brindar la coloración, si estamos hablando de estructuras, la segunda estructura que vamos a observar, pues obviamente van a ser las células gliales. Células gliales. Las células gliales, por lo general, son células que se encuentran también a nivel del sistema nervioso, en zonas directamente en materia blanca, ¿sabes? Lo vamos a encontrar a nivel de la materia blanca, lo vamos a encontrar a nivel directamente de funcionamiento. Anteriormente se creía, vamos a colocarlo por acá, anteriormente se creía que las células gliales, por lo general, eran células de soporte para las neuronas. Células de soporte para las, para las neuronas. ¿Sí? Eso era lo que se creía, que las células gliales eran células de soporte para las neuronas, pero ¿qué creen? Eso no era cierto, ¿sí? No solamente contenían o hacían ese tipo de funciones, sino que hacían muchas otras funciones más. Ahora, enfocándonos directamente, ¿qué tipo de células gliales tenemos? Fáciles, miren. Las vamos a ver con más detalle en otra clase, pero en esta nomás voy a explicar a grandes rasgos. Vamos a tener directamente, hablando de un tipo de clasificación, a los astrocitos. Astrocitos. Vamos a tener a los astrocitos que cumplen muchísimas funciones. No solamente cumplen el proceso de soporte de las neuronas, sino que también se encargan de fagocitar los desechos, se encargan de la liberación del calcio, se encargan de la liberación de ciertos alimentos nutricios, se encargan de la interconexión entre células gliales, ¿verdad? Una sinapsis glial, y pues obviamente tienen muchísimas otras funciones. Luego tenemos directamente las que producen la mielina, las vainas de mielina, ¿sabes? Ok, ¿quiénes van a ser? Dos. Vamos a ver dos tipos. El primero va a ser los oligodendrocitos, y el segundo que vamos a observar se van a denominar o se van a llamar como células de Schwann. Células de Schwann, ¿sale? Entonces, estas dos oligodendrocitos y células de Schwann se van a encargar de producir las vainas de mielina. La única diferencia que nosotros vamos a encontrar aquí es que los oligodendrocitos producen vainas de mielina a nivel del sistema nervioso central, o sea, a nivel de lo que sería parte del encéfalo, y las células de Schwann producían las vainas de mielina a nivel del sistema nervioso periférico. Y ya por último nos queda el último elemento, ¿verdad? Digo, las estructuras no se pueden quedar sin células de defensa, por lo tanto nosotros vamos a tener algo que se denomina como microglías. Entonces vamos a denominarlas como microglías. Las microglías son los fagocitos directamente del sistema nervioso, son pequeñas estructuras, pequeñas células fagocitarias. Bien. Y entonces ahora sí vamos a pasar al siguiente punto de nuestra materia blanca. ¿Cuáles son sus características? Que por cierto, vamos a empezar a observar diversos tipos de funciones estructurales, ¿verdad? Ok, ¿qué vamos a observar? ¿Qué vamos a ver? ¿Cómo lo vamos a ver? Bien, parte de nuestra materia blanca, vamos a denominarla como que la materia blanca por lo general se encuentra en un 60% de casi todo el sistema nervioso. Vamos a ponerlo aquí, el 60% del sistema nervioso. ¿Sale, vale? Por lo general, esta se va a encontrar en un 60% de todo el sistema nervioso, lo que nos queda con el 40%. Ese 40% va enfocado más a lo que sería la materia gris. ¿Va?
también hay que denominar que pues obviamente este tipo de estructuras pues tiene directamente funciones, tiene características. ¿Vas? Voy a poner, que por cierto, antes de hablar de características, vamos a hablar un poquito de las estructuras, ¿no? Donde vamos a determinar qué es directamente, y nos quedamos en ese proceso, ¿sí? Un cúmulo de axones. Vamos a ponerle aquí, axones. Muchos axones me van a formar un fascículo, ¿sale, vale? Muchos axones me van a formar un fascículo y muchos fascículos me van a llegar a formar un nervio. Eso nomás es para que lo tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque a nivel de materia blanca estamos hablando que todo lo que puedan llegar a ver es un cúmulo de fascículos. ¿Sí? O sea, un cúmulo de axones. Obviamente, las células gliales interactúan en este tipo de estructuras. Muy bien. ¿Qué vamos a ver o cómo lo vamos a observar? ¿Sí? Primer punto, primera característica que nosotros vamos a ver. ¿Sí? La materia blanca nos ayuda a acelerar procesos. La materia blanca nos va a ayudar a acelerar los procesos. Nos va a ayudar directamente a generar o gestionar ese tipo de procesos que nosotros necesitamos progresar, necesitamos hacer que funcionen. También nos va a decir o nos va a ayudar o nos va a fomentar que la materia blanca por lo general se encuentra generando redes o interconexiones. Genera redes o... ¿Qué quiere decir? Que se van a estar intercomunicando, se van a estar conectando todas las neuronas y eso es a causa también de lo que sería la materia blanca. ¿Para qué? Para que todas aquellas estructuras del cerebro se empiecen a comunicar, se empiecen a englobar, se empiecen a entrecruzar y después nos lleven a cabo el procesamiento de la información de manera adecuada, ¿sí? El siguiente punto que vamos a ver es que nuestra materia blanca pues llega a producir directamente lo que sería la producción de hormonas. Ayuda a producir hormonas. Nos ayuda a producir hormonas, sobre todo si lo enfocamos un poquito más a lo primitivo, pues a nivel de las hormonas estas que producen hambre, que producen sed, ¿sabes? Entonces, obviamente aquí nos va a estar ayudando directamente al procesamiento de la liberación de las hormonas y lo que nos lleva también al procesamiento de las emociones. También esto nos va a ayudar a las emociones. Emociones como cuáles? Emociones como el amor, el odio, la tristeza, la desesperación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sale? Estamos hablando de las emociones que se llegan a producir, ¿sabes? Y entonces si hablamos de emociones y hablamos del sistema límbico, vamos a colocarlo por acá. Emociones igual a sistema nervioso límbico, ¿sabes? Si hablamos a nivel del sistema nervioso límbico, pues entonces también podemos determinar que la materia blanca nos va a ayudar, ¿sí? Al procesamiento de la información. ¿Qué quiere decir? A la memoria. Memoria, ¿sí? Ya que cuando hablamos del sistema límbico estamos hablando que lo manda directamente a la zona cortical prefrontal y también nos va a ayudar directamente al razonamiento. Bien, entonces tenemos directamente todo este tipo de funciones que nuestra materia blanca nos lleva a cabo o genera directamente y entonces pues obviamente tenemos estas características, ¿no? Donde ya englobamos o ya hablamos que la materia blanca la podemos encontrar solo o a nivel directamente de lo que sería la zona céntrica del cerebro, la zona céntrica de lo que sería el cerebelo y también podemos hablar que se encuentra en la zona periférica a nivel de la médula, aunque también podemos determinarlo a nivel, si ya lo estructuramos así como que está conformada por axones, que lo podemos encontrar a nivel del sistema nervioso periférico o a nivel de los nervios. Bien, el siguiente punto que vamos a tocar dentro de este tipo de procesos va a ser directamente la materia gris. Bien, vamos a empezar a hablar de lo que sería nuestra materia gris o la materia gris. La materia gris por lo general es aquel tipo de materia que pues obviamente ya la conocemos, ¿no? ¿Es un cúmulo de qué? Es un cúmulo de neurópilas.
neurópilas. ¿Qué es un cúmulo de neurópilas? O sea, estamos hablando de que las neurópilas son un cúmulo directamente de muchos, vamos a ponerle aquí, esto de aquí es equivalente a muchos somas, ¿sale, vale? Estamos hablando que las neurópilas o el cúmulo de neurópilas es equivalente a muchos somas. ¿Qué es un soma? Acuérdense, si hablamos de la neurona, el soma sería directamente el cuerpo de la neurona. ¿Qué quiere decir? Entonces, los somas, ¿sí? ¿Sí? O muchos somas son directamente neurópilas, ¿sale? O sea, ¿qué quiere decir? Que deben de ser muchas estructuras nerviosas que se encuentran directamente interconectadas o acumuladas en una zona específica, ¿sabes? Bien, y entonces estamos hablando que este se va a encontrar sobre todo a nivel de las regiones, ¿no? ¿A nivel de qué región? Las regiones sobre todo como la corteza, que es donde se lleva a cabo muchas funciones, ¿no? Procesamiento de las actividades motoras, el procesamiento de las percepciones sensoriales, que lo vamos a encontrar a nivel directamente del derivo de información a nivel de la zona céntrica medular. Pero vamos a ver ciertas características que nosotros podemos encontrar a nivel de la materia gris. La primera que podemos encontrar, y es referente a lo que acabamos de ver, ay Dios, va a ser número uno, aquí. ¿Sí? Lo primero que vamos a ver a nivel de esto es que esta va a englobar el 40% del sistema nervioso. 40% del sistema nervioso. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que a diferencia de la materia blanca, pues esta la podemos encontrar en mucha menor cantidad. También podemos englobar que aproximadamente, vamos a ponerlo aquí, podemos encontrar que el 94% del oxígeno pues es utilizado a nivel directamente de la materia gris. ¿Sabes? Cuando hablamos del oxígeno que se engloba a nivel de lo que sería el sistema nervioso, pues la materia gris se va a llevar el 94%. El otro demás porcentaje, pues obviamente se va a repartir entre otro tipo de estructuras. Bien, y entonces vamos a englobar o vamos a determinar directamente, pues qué tipo de funciones se llevan a cabo, qué es lo que se lleva a cabo aquí. Bien. Número uno, vamos a ver funciones. Ok, cuando hablamos de funciones, estamos hablando de las funciones más básicas, más simples del mundo, ¿no? Bueno, no tanto. ¿Qué empezamos a decir o empezamos a hablar directamente? Que por lo general presentan el control o el procesamiento de carácter motor. Que se encuentra a nivel de la percepción sensorial. Percepción y procesamiento sensorial. ¿Sí? Que también podemos decir directamente, ojo, ya hablamos de dos cosas. Procesamiento motor, ¿qué quiere decir? Que nos ayuda a generar los movimientos motores y percepción y procesamiento sensitivo. ¿Qué quiere decir? Punto importante antes de seguir. Quiere decir directamente que si nosotros hablamos de un encéfalo, si hablamos de un cerebrito, fácil, miren, tenemos a nivel de la corteza post central, ¿sí? Una pequeña estructura a nivel de lo que sería el lóbulo parietal, ¿sabes? ¿Qué quiere decir? A nivel de esta estructura vamos a tener varias funciones, ¿sí? Vamos a tener las áreas sensitivas y las áreas de asociación sensitiva. Si nosotros necesitamos percibir algún tipo de dolor, pues obviamente primero tenemos que asociarlo, ¿no? Lo asociamos directamente al dolor y luego lo representamos de manera física, de manera motora, ¿sabes? Entonces, cuando hablamos directamente de la percepción que recibe señales, sí, sobre todo a nivel de las estructuras como el quiasma, como las vías anterolateral, las vías lemiscomedial y que derivan hacia lo que sería el tectum encefálico que lleva a cabo el proceso hasta lo que sería el tálamo y del tálamo lo deriva a las cortezas, pues obviamente ya se lleva aquí el procesamiento de la información, lo que nos lleva directamente al siguiente punto. Procesa la información.
procesa la información directamente a lo que sería nuestra materia gris. ¿Por qué? Porque aquí se lleva a cabo la mayor parte de los procesamientos o de las funciones, ya que aquí acuérdense, se va a encontrar la mayoría de las estructuras celulares y aquí se llevaría a cabo la función o la derivación de los ARN, que pues obviamente nos ayudan a formar proteínas y estas proteínas pues obviamente nos van a ayudar a la formación de neurotransmisores, que obviamente en este caso son proteínas, ¿sabes? Que estos neurotransmisores se pueden formar a nivel del retículo o se pueden formar en los polirribosomas que se encuentran en las estructuras periféricas de lo que sería la neurona. Bien, y que obviamente pues van a ser liberados con posterioridad. Bien. Otro punto importante, a nivel directamente de este proceso, pues también nos sirven directamente, sobre todo a nivel de núcleos, a nivel de seccionamientos, a derivar información, ¿no? A seleccionar información. Vamos a colocarlo aquí. De selección de información y no solamente eso, nos ayudan directamente a lo que sería el aprendizaje y nos ayuda directamente a lo que sería no solamente el aprendizaje. Dejen borrar esto porque si no se les va a confundir. Ok. No solamente el aprendizaje, sino que también nos va a ayudar al procesamiento del... Estamos hablando de muchos tipos de funciones, sobre todo a nivel del razonamiento. Bien, entonces, esas son algunas funciones directamente a nivel de lo que sería la materia gris, a nivel de lo que sería el encéfalo, ¿sí? Ya hablando a nivel de lo que sería la médula, pues obviamente cumple ciertas funciones de carácter sensitivo o motor, dependiendo del tipo de fibra, si es aferente o eferente, o si ocupa algún tipo de reacción de carácter autónomo. Bien. Ahora, vamos a ver este proceso, cómo se lleva a cabo. Vamos a empezar a hablar con los tipos de sinapsis. ¿Qué es una sinapsis para iniciar? Vamos a ponerlo aquí, sinapsis. Y por cierto, va a ser sinapsis neuronal. Neuronal, porque tenemos muchos tipos de sinapsis. Entre ellos tenemos la sinapsis glial, tenemos la sinapsis inmunológica, etcétera, etcétera, ¿sabes? Donde podemos decir, la sinapsis neuronal, pues es obviamente la comunicación, ¿sí? Que se lleva a cabo entre neuronas. ¿Va? La sinapsis neuronal es la sinapsis que se lleva a cabo entre neuronas. Y entonces estamos hablando entonces de que vamos a tener dos tipos de sinapsis primarias o principales. ¿Cuáles van a ser? Fácil. Vamos a ver que este tipo de sinapsis, por lo general las vamos a denominar en lo que serían eléctricas y químicas. Ok, cuando hablamos de la sinapsis, pues obviamente les dije, se dividen en dos. Se dividen y vamos a darle hincapié a lo que serían las sinapsis químicas. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que vamos a empezar a generar moléculas, que vamos a empezar a modificar las moléculas, o que vamos a empezar a producir un pequeño laboratorio a nivel de nuestro cerebro. Pues no, ¿sí? Simplemente para determinar que es una sinapsis química, vamos a determinar lo que esto se lleva a cabo por medio de factores químicos, como los neurotransmisores. Es más, vamos a colocarlo aquí. Se lleva a cabo por medio de neurotransmisores. ¿Sale, vale? Y entonces vamos a enfocarlo o vamos a observar cómo se lleva a cabo realmente este proceso o cómo se lleva a cabo estas características. Bien, y entonces para esto vamos a hacer un pequeño dibujito donde directamente nosotros vamos a marcar, déjenme agarrar otro color, ¿sí? Donde nosotros directamente vamos a marcar un botón sináptico, ¿sale? Bueno, dos botones sinápticos. Dos botones que se van a empezar a intercomunicar. Bien, cuando hablamos directamente de una sinapsis química, vamos a hablar o vamos a observar que este tipo de sinapsis pues viene derivado a partir de estructuras, ¿verdad? Denominadas vesículas, ¿no? Número uno, antes de iniciar, vamos a ver que esta es la neurona
presináptica. Vamos a ver que esta es la hendidura sináptica y esta es la neurona postsináptica, ¿sabes? Vamos a ponerle aquí una P de pre. Bueno, pre y post, ¿sale? Presináptica y postsináptica. Y entonces vamos a observar que a nivel de la presináptica, la que va a mandar la señal, la que va a decir, hey, necesitas generar cierto estímulo para mandar una señal, entonces va a generar una vesícula, ¿sí? Una vesícula la cual en su interior, pues obviamente va a tener un neurotransmisor, que puede ser dopamina, ácido gamma butírico, podemos tener directamente lo que sería la serotonina, ¿verdad? Puede ser a lo mejor acetilcolina, etcétera, etcétera, etcétera. Un montón de neurotransmisores que nos pueden llegar a ayudar, ¿verdad? ¿Para qué? Para diversos tipos de funciones. Entonces, sinapsis química, empezamos con este funcionamiento, este procesamiento, donde vamos a ver que nuestra vesícula va a derivar hacia la parte inferior. Sin embargo, esto no puede ser. Primero debemos de ver el cómo se llega a formar esto, ¿no? Cuando nosotros hablamos a nivel del dogma central de la biología, dogma central de la biología. Cuando hablamos a nivel del dogma central de la biología, vamos a ver o vamos a observar que directamente vamos a tener tres funciones principales, de las cuales solo nos interesan ahorita dos, ¿sale? Vamos a saltar la primera que está por acá, le voy a nomás enumerar para que la tengan en cuenta y vamos a colocarle aquí lo que sería el ADN, ¿sale? Ok, la segunda que sí nos interesa y que vamos a empezar a observar es la transcripción. ¿Sí? Que la transcripción, acuérdense, se va a derivar o se va a dedicar a formar ARN, ¿sale? Se va a dedicar a formar lo que son los ácidos ribonucleicos y entonces vamos a tener la siguiente función que también nos interesa, que va a ser la traducción. Y a nivel de la traducción, su funcionamiento o su característica va a ser directamente la síntesis proteica, o sea, la formación de proteínas, o sea, cuando hablamos a nivel de neuronas, ¿sí? Va a formar los neurotransmisores. ¿Sabes? Y entonces vamos a empezar a hablar de este proceso, ¿no? Donde hablamos, ok, transcripción, traducción para formar ARN, que el ARN nos va a formar directamente a partir de sus procesos de unión y de cohesión, ¿verdad? Entre ellos, pues va a generar este tipo de neurotransmisores. ¿Cómo los llega a generar o cómo se llegan a ver? Fácil, súper sencillo. Bien, lo vamos a observar de la siguiente manera, donde directamente, lo vamos a ver muy sencillo, muy fácil, ¿sí? Donde directamente nuestro núcleo celular, vamos a ponerle una N de núcleo, ¿sí? Nuestro núcleo celular va a formar directamente los ARN, ¿sí? Que los ARN van a empezar a salen directamente por las porosidades. Acuérdense que el núcleo está compuesto por muchos poros, por muchos hoyitos. Y los tres directamente principales ARN que vamos a ver van a ser los ARNR, ARNM y ARNT, ¿sí? O sea, ribosomal, mensajero, transferencia, ¿sí? Y lo vamos a ver el día de ahorita, o el día de hoy, de manera muy, muy, muy sencilla, ¿sabes? Cuando directamente salen los ARN, pues entonces algunos se van a llegar a posar a nivel de lo que serían los retículos endoplasmáticos rugosos, ya que los retículos, ¿qué creen? Pues también tienen poros. Los retículos también presentan poros, ¿sabes? Y entonces en esos poros, pues obviamente se van a empezar a colocar lo que serían parte de nuestros ARN. Otros ARN, pues no, lo van a hacer de manera libre. Sin embargo, vamos a ver este ejemplo para que les quede un poquito claro. ¿Cómo va a ser? Fácil, miren. Van a llegar directamente a lo que serían los ribosomas, se van a posar aquí, o los ARNR, ¿sí? Que acuérdense, ellos van a ser como nuestro chef, ellos van a preparar nuestro platillo, ¿sabes? Directamente se le van a colocar los ARNM, ¿sí? Entre las dos subunidades. Acuérdense, el ARNM, vamos a palomearlo con verde, el ARNM es como nuestro mesero. Él nos va a decir qué vamos a formar, ¿sale, vale? Y ya por último, vamos a tener directamente nuestro ARNT. Vamos a ponerle que literalmente o irónicamente sí parece una T, ¿sabes? Que es el encargado de ir colocando, bueno, tenemos muchos ARNT,
va a ser el encargado de ir colocando directamente pequeñas estructuras denominadas aminoácidos para la formación de la proteína. Cuando esto se lleva a cabo o cuando ya se empieza a llevar a cabo el proceso de formación de síntesis proteica, el proceso de traducción, entonces me empieza a formar una proteína, ¿sí? La cual directamente se glucosila, se le da su función y obviamente esto se lleva a cabo su doblamiento y su función a partir de las chaperonas, unas proteínas que nos ayudan a doblar la proteína y entonces esto directamente sale, vamos a ponerlo aquí, esto directamente sale a través de una vesícula, ¿sabes? Como les había comentado de este lado. Sale a través de una vesícula hacia lo que sería el aparato de Golgi, ¿sí? Vamos a ponerle aquí, aparato de Golgi, ¿sabes? Sale hacia el aparato de Golgi y entonces, ¿qué va a pasar? Ah, fácil. Vamos a ponerle aquí. Va a pasar a través de un montón de estructuras, ¿sí? Hasta directamente ser liberada, ¿sale? Obviamente la vesícula va a seguir caminando, va a seguir su camino. ¿Y cómo lo va a hacer? Ah, pues lo puede hacer de dos maneras. La primera manera va a ser a través de algo que denominamos como microtúbulos, ¿sí? ¿Qué son? Son estructuras de andamiaje que son tubulares, conformadas por tubulinas, ¿verdad? Alfa y beta, las cuales, pues obviamente, a partir de proteínas de transporte, sobre todo aquí vamos a colocar las sinacinas, ¿sí? Pues obviamente nos ayudan a transportar las vesículas. Las vesículas no flotan, las vesículas no se van volando como por arte de magia. Si lo vemos aquí, pues obviamente nomás es una representación. Entonces, obviamente, imagínense que son unas proteínas que tienen como patitas, que ayudan directamente a caminar y le ayudan a la vesícula a transportarse, ¿sabes? O lo podemos ver a nivel directamente de lo que serían la miosina y la actina, ¿sí? Miosina directamente de tipo 4, que obviamente es una miosina de carácter atípico, que obviamente se desliza como si fuera algún tipo de riel sobre directamente los filamentos de actina. Vamos a ponerlo aquí. Que en vez de generar contracción, pues obviamente se empieza a deslizar, se empieza a derivar, a mover, ¿sabes? Y en su parte superior, pues vamos a encontrar una vesícula, ¿sí? Digo, eso es muy variable dependiendo de la neurona, dependiendo directamente de la función que se lleva a cabo. Esos pueden ser los dos medios de transporte a nivel directamente de un tipo de sinapsis química. Ahora, vamos a borrar todo esto. Cuando hablamos directamente de este tipo de sinapsis, cuando hablamos de que se va a llevar a cabo el procesamiento de la derivación de alguna vesícula, pues está muy sencillito, ¿no? Donde decimos, ok, la neurona presináptica pues va a lanzar directamente el neurotransmisor a la hendidura sináptica, donde directamente el otro botón sináptico va a captar ese neurotransmisor. Obviamente el neurotransmisor no se absorbe, ¿eh? Bien, ¿qué va a pasar? Fácil, miren, para que esto se lleve a cabo, pues necesitamos ¿qué? Electricidad, ¿no? Necesitamos el potencial de acción. El potencial de acción nos va a dar esa carga eléctrica que necesitamos. ¿Por qué? Porque en esta parte de aquí nosotros vamos a tener directamente unos canales de voltaje que obviamente nos van a ayudar a que el calcio, ¿sí? Entre directamente a la neurona. ¿Para qué nos sirve el calcio? El calcio nos va a servir directamente a que esta vesícula que va bajando por acá, pues se va a adherir directamente a lo que sería el botón sináptico. Si no se adhiere, pues obviamente no se libera, ¿sabes? Entonces el calcio nos ayuda a la adherencia de la vesícula y entonces obviamente después de eso, esto es exocitado. ¿Qué quiere decir? Que libera directamente los neurotransmisores. Y los neurotransmisores van a interactuar a nivel de ciertos canales, ¿sí? Canales de carácter químico, ¿sí? Que se van a encontrar en la neurona postsináptica. Y entonces vamos a hacer un cuadrote grande de esto para que lo puedan llegar a ubicar. Ok, ¿qué va a pasar? Fíjense, si nosotros tenemos este tipo de canales, ¿sí? Los cuales necesitan para abrir sus compuertas, necesitan un estímulo, ¿sí? Un estímulo de carácter químico. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué va a pasar o qué va a entrar? Fácil. A esta estructura le va a pasar o va a entrar directamente lo que sería sodio, ¿sabes? No va a pasar el neurotransmisor, va a pasar sodio, ¿sí? Y estas bolitas que son los neurotransmisores se van a posar o se van a colocar a nivel del receptor, ¿sabes? Se colocan a nivel del receptor, a nivel de la proteína transmembranal, y entonces nuestros iones
¿sí? Llegan a pasar a través de lo que serían nuestras proteínas transmembranales. ¿Sabes para qué? Para que haya directamente ese estímulo de voltaje, ese desequilibrio eléctrico-químico que pues obviamente le gusta mucho a nuestras neuronas para llevar a cabo este procesamiento eléctrico que las neuronas, por lo que las neuronas se caracterizan tanto. ¿Sí? Entra directamente lo que sería el sodio, y entonces pues obviamente empieza a generar un nuevo voltaje, un nuevo potencial de acción. Y así sucesivamente se va pasando de neurona en neurona, de neurona en neurona. ¿Sabes? Entonces repetimos o hablamos otra vez de este tipo de protocolos, de procesos, donde directamente un voltaje me genera la apertura de los iones de calcio, los cuales permiten que la vesícula que ya se produjo, lo que acabamos de ver hace rato, que ya se produjo con el neurotransmisor, se adhiera a lo que sería la pared del botón sináptico y entonces es liberado, es exocitado, ¿sí? A la hendidura sináptica, donde estos se posan a nivel directamente de las proteínas transmembranales, de paso, que permiten la apertura de sus compuertas y permiten que los iones que se encuentran en la zona de la hendidura pues pasen libremente. ¿Para qué? Para volver a generar una carga de carácter eléctrica. Aunque también podemos determinar que tenemos proteínas, ¿sí? Proteínas que se encuentran a nivel de la membrana, ¿sí? Estas proteínas transmembranales que no son canales, ¿sí? Pues obviamente nos ayudan a activar ciertos factores de carácter enzimático a nivel de nuestra neurona también, ¿sí? Sobre todo lo que serían los AMP cíclicos, ¿verdad? Los GTP cíclicos o ya hablando de alguna otra enzima característica o específica dentro de lo que sería nuestra neurona, ¿sale? También puede haber activación de estos canales y pues obviamente, de estas proteínas y pues obviamente tenemos también los canales que nos ayudan al paso de los iones. Ok. Ya por último, ya nomás para culminar todo lo que acabamos de ver, es que esta función o esta estructura pues puede generar una excitación o una inhibición directamente de los factores. Excitación o inhibición. ¿Sale? Y obviamente muchos de los neurotransmisores pues pueden ser excitadores o pueden ser inhibidores, donde directamente podemos encontrar, por ejemplo, la dopamina. La dopamina por lo general puede ser excitador o puede ser inhibidor, ¿sí? El ácido gamma aminobutírico pues también, ese por lo general es puro inhibidor, ¿sí? Inhibe totalmente. El glutamato pues es excitador, ¿no? Y obviamente, dependiendo del tipo de neurotransmisor, pues es la función que se va a llevar a cabo a nivel de la sinapsis química, ¿sí? Bien, ahora vamos a empezar a hablar directamente de lo que sería la sinapsis eléctrica. Bien, la sinapsis eléctrica es un poquito más sencilla. Sinapsis eléctrica. ¿Estás? La sinapsis eléctrica es un poquito más sencilla. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de sinapsis eléctrica vamos a hablar o vamos a desglosar que esta, por lo general, se encuentran las membranas o los citoplasmas interconectados, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a ver que va a haber proteínas transmembranales que interconectan tanto lo que sería la neurona presináptica como postsináptica. ¿Sí? Vamos a ponerlos de esta manera. Y pues obviamente este tipo de funciones o este tipo de canales son un poquito más característicos a nivel directamente del procesamiento periférico, ¿no? Donde directamente puede tener algún tipo de señal, ¿sí? Aferente o algún tipo de señal eferente. ¿Sabes? Puede haber señales de entrada, puede haber señales de salida. Y esto por lo general cuando hablamos de características o de sinapsis eléctrica, pues vamos a hablar principalmente de lo que denominamos como, vamos a colocarlo aquí, como iones, ¿sale? Siempre que hablamos de iones, ¿sí? Vamos a ponerlo aquí. Canales iónicos. Siempre que hablamos de iones o hablamos de canales iónicos, pues vamos a hablar que va a haber paso de qué? De iones, ¿no? Vamos a ponerle aquí. De iones. ¿Qué iones vamos a encontrar o cuáles son los más característicos que nosotros podemos llevar a cabo? Ah, pues fácil, miren. Vamos a ver. ¿Iones como cuáles? Iones como el calcio, iones como el potasio, iones como el sodio, iones como el cloro. ¿Sale? Ese tipo de iones son los más característicos que nosotros podemos llevar a cabo. Y eso se lleva a cabo a partir de su paso selectivo por medio de las membranas. ¿Sí? Lo que les comenté. ¿Sí?
Acuérdense, están interconectados los citoplasmas. Voy a borrar citoplasmas. Están interconectados los citoplasmas. ¿Por qué? Por medio de las proteínas transmembranales, ¿sale? Que son proteínas de paso o proteínas o canales iónicos. ¿Sale, vale? Y obviamente, pues estos se van a unir o se va a llevar a cabo la unión a nivel de la hendidura sináptica. A nivel de la hendidura sináptica. Entonces, estos se van a unir a nivel de ¿qué? De esta estructura. Miren, a nivel de esta hendidura, pues obviamente se van a unir, porque acuérdense, esta es la neurona ¿qué? Esta es la neurona pre y esta es la neurona post, ¿sabes? Por decir algo, pues puede ser al revés. Digo, a nivel de botón sináptico, a nivel de sinapsis eléctrica, a nivel de esta comunicación, pues simplemente es el paso de iones a través de un canal iónico selectivo, el cual pues utiliza iones como tal. Espérenme, déjense para esto. Iones como tal, como lo que sería el potasio, el sodio y el cloro, ¿verdad? El calcio. Y pues obviamente se encuentran interconectados por medio de sus citoplasmas y pues obviamente se lleva una comunicación de manera un poquito más rápida. No es tan ceremonial como, como el otro tipo de sinapsis, donde tienes que generar una serie de procesos para poder llevar a cabo la interconexión. Aunque cuando hablamos directamente de la sinapsis química, hablamos de los procesos un poquito más complejos a nivel del cerebro. Bien, y obviamente tiene la misma característica que la sinapsis química. Puede producir, vamos a ir por acá, puede producir una inhibición o una excitación. O sea, una activación y una no activación. ¿Sale, vale? Vientos. Y por lo general, pues también este tipo de estructuras, ¿dónde las podemos encontrar? Fácil, las podemos encontrar a nivel, vamos a poner dos ejemplos principales, a nivel de músculo, y también la podemos encontrar a nivel directamente de lo que sería encéfalo. Sobre todo cuando estamos hablando a nivel de derivación de señales, a nivel directamente del sistema límbico o a nivel directamente de la zona medular o sistema nervioso autónomo. Muy bien. Por hoy se acaban los temas y la próxima clase seguimos con lo demás.